Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Muy buenos días, están en la señal internacional de sabersinfin.com en el programa Ecléctica, nuevamente con nuestros respectivos cascos, ¿no? Que modelaremos para el gusto de todos ustedes. A ver. Sí, por supuesto. Muy buenos días, vamos a empezar por el principio. Marco nos modela, mi amigo Antonio nos modela el liner de un casco americano modelo 1. Esta es una pieza está hecha en baquelita. Nuestro amigo Ricardo Pico está posando un casco danés modelo 23. Este es uno de los cascos más raros y más difíciles de conseguir. Y de usar aparte. Gabriel nos está modelando un casco de tanquista francés, modelo 58, también está hecho de baquelitas para tripulantes de tanques. Y Alejandro está usando la concha de un casco americano modelo 1, es la segunda parte de la pieza que tiene Marco Antonio. Su servidor tiene el casco español modelo 21, que es se evoluciona para hacer el Trubia, el famoso Trubia español modelo 26 que se usó durante la Guerra Civil Española. Muy bien, estamos platicando de que todos somos guerra, ¿no? Hablando en términos de seres humanos, el fútbol es una guerra, hay guerra de precios entre las tiendas, hay guerras de muchos tipos, y de alguna forma tenemos impresos en nuestros genes precisamente esos aspectos bélicos que van adquiriendo aspectos muy sutiles y que no percibimos como tal. Ahora, la vez pasada habíamos quedado en que íbamos a platicar de la logística que se había establecido para el estallamiento de las dos bombas atómicas, ¿no? Pero también platicaban ustedes de las bombas, ¿no? Hablando de las bombas alemanas, ¿no? La B1 y la B2. Sí, bueno, muy buenos días. Esto tiene eco, pues. Muy buenos días, pues sí, otra vez ataviados debidamente para ambientar el programa. Y efectivamente había una lógica, de hecho siempre ha sido una lógica en la guerra, de que un ejército prepara tecnológicamente su estrategia de manera de acabar con el enemigo con el menor número de pérdidas posible. ¿Qué mejor opción en este sentido que la guerra a distancia? Ya no enfrentarse cuerpo a cuerpo, sino intentar enviar armamento que no pueda ser detenido fácilmente y que además tenga un gran poder destructivo. Entonces, bueno, los europeos asilados en Estados Unidos, como la capacidad de Estados Unidos económica e industrial, desarrollaron las dos bombas que estallaron en Hiroshima y Nagasaki. Pero por el otro lado, a partir de agosto de 1944, ya casi a punto de terminar la Segunda Guerra, los alemanes empiezan a lanzar una gran cantidad de bombas voladoras que pues simplemente caían sobre Londres, sobre Amberes, el puerto belga de Amberes, sobre Rotterdam en Holanda y algunas sobre París. En total fueron lanzadas bombas B1, algo así como 1600 y tantas, ¿no? La B1 que tenía una tecnología realmente muy interesante, que fue el primer motor funcional de retropropulsión, en realidad. Y luego un desarrollo mucho más elaborado, que fueron las bombas B1, desarrolladas esencialmente por von Braun y el ingeniero Dorenberg, que era un ingeniero militar muy importante y que las lanzaban desde Peenemünde, en el norte de Alemania, en el mar Báltico. Las primeras bombas, las B1, tenían un alcance muy limitado de cerca de 180 kilómetros más o menos, entonces tenían que acercarse en la costa francesa básicamente para que tuvieran cierta efectividad sobre Londres. Esta primera bomba, la famosa B1, tenía un peso de cerca, un poquito menos de 2 toneladas, pero llevaba llevaba 1 tonelada de explosivos promedio.
tenía una velocidad aproximada de unos 480 kilómetros por hora, de manera que al principio que causó sorpresa, no sabían exactamente cómo actuar los ingleses con ella, pero tenían de su lado el radar, que también fue otra adquisición de la Segunda Guerra Mundial. Entonces los ingleses detectaban con mucha precisión cuando las bombas ya venían cruzando el Canal de la Mancha. Y los Spitfire, un avión maravilloso de la Segunda Guerra, empezaron a alcanzar estas bombas y a derribarlas, porque eran de hecho muy frágiles. Pero las B-2, que es Verlechtenswaffe 2 Spy, quiero decir, que quiere decir arma de represalia 2. Estas no podían ser detenidas por nada porque alcanzaban velocidades supersónicas y tenían un alcance de alrededor, promedio de unos 300 kilómetros de alcance, o un poco más. Y entonces aquí sí no había manera de detenerlas. De hecho, los ingleses se dan cuenta de que los aliados, más bien por un experimento fallido de un cohete que caía en Suecia, y entonces los servicios secretos empiezan a averiguar de qué está pasando aquí, y entonces bombardean Peenemünde en agosto también del 44. Cuando, buenos días a todos otra vez, cuando comienzan los bombardeos con las bombas voladoras, las B-1, antes de la invasión de Normandía, los aliados, los aviones de reconocimiento se habían dado cuenta que en la costa francesa estaban las rampas de despegue de las bombas voladoras, sí. Y las veían y no sabían exactamente para qué eran, porque en las fotografías se ven así como que un triangulito, ¿no? Ya cuando empiezan a llover las bombas en Inglaterra, se dan cuenta de que son las plataformas de despegue para las B-1, y lo que hacen es bombardearlas. Entonces la contramedida que hacen los alemanes es que crean unas rampas que eran volantes, ellos les llamaban volantes, no era un camión, llegaban, disparaban y vamos, se movían al siguiente, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, en un principio es un shock para los aliados, las bombas voladoras, pero hay videos muy interesantes a donde se ven que mencionabas como los Spitfires se acercaban a la bomba voladora y la derribaban porque en realidad eran lentas, volaban a 500 kilómetros por hora. Hay otro caso a donde lo que hacían era que iban volando así uno junto al otro y con el ala le pegaban para que saliera de curso y se fuera para allá la bomba voladora, ¿no? Y también nos mencionabas que cuando bombardean Peenemünde mueven las fábricas al campo de Dora. Ajá, exactamente, lo mueven a las montañas. Es que Dora era el campo de concentración. Y Mittelberg son los túneles que hacen en las montañas Harz y se nutren de los prisioneros de Dora, exactamente. Así es, el campo de trabajo de Dora. Hay un libro muy interesante que se llama El Capo. El Capo está escrito por un prisionero de guerra francés, era un francés que cayó prisionero durante 1940. Y él nos relata, él estaba en Dora, ¿no? Y nos platica muy vívidamente cómo aparte de que era un campo de trabajo, no era de exterminio, era un campo de trabajo, cómo todos los prisioneros eran de un iniecto y saboteaban todas las bombas, ¿no? Lo que hacían es que, decía él, que agarraba, se ponía su llave de tuerca así en la bolsa y se iba a caminar, y lo único que hacía era caminar, y como todo él parecía que estaba haciendo algo y se veía muy seguro de sí mismo, ni los capos, ni los guardianes, ni nadie le decía nada, ¿no? Entonces iba, se metía a los fuselajes donde estaban las bombas y le decía a otros, ¿sabes que no me eches agua? Así que se dormía, ¿no? Pero que cuando les caían, él hablaba de un capo que le decían el Gran George, cuando les caían los molían a palos, ¿no? A palos cuando te caían que estabas haciendo algo. Termina la historia cuando liberan el campo, llegan los aliados, y vuelan, ves que vuelan los grandes de los galerones y quedan bajo tierra, ahí es donde fabricaban las bombas voladoras, las B-2, y él habla de la incompetencia que era a propósito y que por eso muchas de las bombas fallaban, ¿no? Hay infinidad de películas donde se ve cómo va a despegar y ¡fum! Vuelan ahí como muchas cosas, ¿no? Yo creo que aquí fue un error de los alemanes confiar ese tipo de trabajo tan delicado a gente que sabes que pues va a hacerlo a propósito, lo va a romper, lo va a hacer algo. Así es, y bueno, ya después Adolf Hitler estaba obsesionado con la idea del bombardeo, ¿no? Y de bombardear y las represalias, y bombardear y represalias. De hecho, les estaba diciendo la B-3, ¿no? Exactamente, la que se supone que ibas a llegar hasta Nueva York, era la idea de que la bomba voladora, la B-3, llegara a Nueva York, y que de ahí salen los proyectos para después hacer los Titanes, y que los Titanes se convierten
en los cohetes que llegan a la Luna, los titanes, los misiles balísticos intercontinentales, que también los diseñó Wernher von Braun. Entonces, bueno, ya lo que iba es que Adolf Hitler estaba obsesionado siempre con la idea de bombardear y de bombardear y bombardear, y desperdiciando muchísimos recursos, que Adolf Galland en su libro nos dice que todos esos recursos se hubieran enfocado para desarrollar completamente el Messerschmitt el 262. Y cuando Adolf Hitler ve el Messerschmitt 262, lo primero que piensa es, hay que ponerle bombas, ¿no? Y por eso se retrasa y pierde muchísimo Por tiempo. lo que mencionabas, Ignacio, que estaba siendo muy efectiva la guerra de los submarinos, que no se le pone énfasis a los nuevos modelos que ya debían haber estado creando el terror en los convoyes que iban por el Báltico, por el Mar del Norte, por el Atlántico, por favor, que eso hubiera sido una cuestión que hubiera paralizado prácticamente la defensa de los británicos. Así es, cuando los alemanes logran poner en táctica, hacen buen uso de la táctica esta de la manada de lobos, acababan con los convoyes. Hay uno que es muy famoso, que es el PQ-17, que era un convoy de 50 barcos que iban hacia Murmansk, ahí a un puerto en Rusia, y entonces se forma la manada, y creo que de los 50 los alemanes logran hundir 30 naves. ¿Eran los Liberty Ships? Eran Liberty, eran de todos. Entonces, cuando empiezan los ataques, lo que hace el comandante del convoy es desbanden el convoy, y esa fue la peor tontería que hizo, porque entonces los submarinos se dedican a cazar uno por uno cada una de las naves que se desbandaron. Este caso termina en que los soviéticos ven que le estaban mandando esto del préstamo y arriendo, le estaban suministrando armas, uniformes y tanques y todo eso. Los soviéticos piensan o acusan a los aliados de que adrede mandaron a este convoy para que se hundiera. Y entonces crea unas tensiones bien gruesas en lo que se refería a su trato. Todavía que le estaban regalando las armas, se quejan de que hundieron la mitad de las naves, ¿no? Sí, desgraciadamente David Cronos, a quien saludo muy afectuosamente, nos está marcando un tiempo para regresar en un momento. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.